Ok, hoy vamos a estar estudiando lo que son clases de equivalencia. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una relación de equivalencia, es decir, una relación R, ¿sí? Y esta relación actúa sobre un conjunto S, entonces los elementos que se relacionan entre sí se van a agrupar de manera natural, ¿sí? Este agrupamiento se define como clases de equivalencia de X que pertenece al conjunto. Y estas clases de equivalencia pues están definidas precisamente bajo la relación R. La manera en que estas clases de equivalencia se representan es E subíndice X, y estos van a ser, o sea, el conjunto de esta clase de equivalencia va a ser todos los elementos que pertenezcan al conjunto, de manera que este elemento se relacione con ellos. ¿Sí? Entonces, si yo estoy buscando la clase de equivalencia de un conjunto, de un elemento, este va a ser el conjunto de todos los elementos que se relacionen con él. ¿Sí? Al hablar de clases de equivalencia, vamos a tener que se cumplen ciertas propiedades entre ellas. Debido a que la relación, recuerden ustedes que si R era una relación de equivalencia, se iban a cumplir tres propiedades: la reflexiva, la simétrica y la transitiva. ¿Sí? Entonces, debido, muchachos, a que para una relación de equivalencia, que es de donde se obtienen las clases de equivalencia, se van a cumplir estas tres propiedades, entonces las clases de equivalencia van a tener o van a estar relacionadas también con estas tres propiedades. Primero que nada, debido a que la relación es reflexiva siempre, es decir, hablando de esto, ¿sí? Entonces, todas las clases de equivalencia deben de tener por lo menos un elemento. Si yo tengo un elemento que pertenece a ese, entonces bajo la relación de equivalencia, ese elemento se debe de relacionar consigo mismo. Por lo tanto, la clase de equivalencia de este elemento por lo menos debe de tener a sí mismo. ¿Ok? Entonces, todas las clases de equivalencia deben de tener por lo menos un elemento, que es sí mismo, ¿sí? O sea, debido a la propiedad reflexiva. Además, dos clases de equivalencia distintas deben de ser disjuntas. Acuérdense que disjuntas significa que no van a tener elementos en común o que su intersección es el conjunto vacío. ¿Sí? En otras palabras, si yo tengo dos clases de equivalencia y resulta que su intersección es no vacía, entonces estas clases de equivalencia deben de ser iguales. ¿Sí? Entonces, dos clases de equivalencia distintas deben de ser disjuntas. Si no son disjuntas, es porque son iguales. Y esto lo podemos nosotros demostrar a partir de lo que sabemos de la relación de equivalencia. Vamos a suponer un elemento que pertenezca a esta intersección. ¿Sí? Entonces va a ser un elemento que pertenece a la clase de equivalencia de X y a la clase de equivalencia de Y. Bien. Entonces ahora, vamos a tomar un elemento X' que pertenezca a la clase de equivalencia de X. ¿Sí? Esto significa, si un elemento pertenece a la clase de equivalencia de X, esto significa que X se relaciona con X'. ¿Sí?
Pero luego, pues habíamos dicho que W también pertenece a la clase de equivalencia de X, dado que pertenece a la intersección, ¿sí? Entonces, esto significa que X también se va a relacionar con W, ¿sale? Y además, W se va a relacionar con X. Esto es por simetría. Entonces, dado que la relación de equivalencia es una relación simétrica, entonces se cumple que X se relaciona con W y que W se relaciona con X. ¿Vale? Además, podemos decir que W también pertenece a la clase de equivalencia de Y, dado que pertenece a la intersección, que fue con lo que iniciamos. Entonces, si esto sucede, pues Y se debe de relacionar con W y también W se debe de relacionar con Y. ¿Vale? Esto va a ser por transitividad. Luego entonces, si nosotros tenemos, muchachos, esto de aquí, pues podemos concluir utilizando transitividad, dado que es una relación de equivalencia, entonces vamos a poder concluir lo siguiente. Fíjense, tenemos aquí un elemento, bueno, perdón, aquí me faltó poner también que X' se relaciona con X, también por simetría, ¿sí? Entonces, hablando de esto, vamos a poder nosotros por transitividad llegar a lo siguiente. Nosotros sabemos que X' se relaciona con X, que X se relaciona con W y que W se relaciona con Y, ¿sí? Entonces, por transitividad, y aquí se aplicaría 2 veces la propiedad, pues vamos a concluir que X' se relaciona con Y, ¿sí? Pero si X' se relaciona con Y, esto quiere decir que X' está en la clase de equivalencia de Y. ¿Ok? Y si X' está en la equivalencia de Y, recuerden ustedes que iniciamos nosotros con un elemento en el primer conjunto y obtuvimos el mismo elemento en el segundo conjunto. Esto me indica entonces que la clase de equivalencia de X es un subconjunto de la clase de equivalencia de Y. Si nosotros hacemos esta demostración igual, pero al revés, o sea, iniciando con un elemento arbitrario en la clase de equivalencia de Y, vamos a concluir, análogamente, vamos a concluir que la clase de equivalencia de Y es un subconjunto de la clase de equivalencia de X. Y pues esto, muchachos, nos va a llevar, evidentemente, a concluir que estas dos clases de equivalencia son iguales. ¿Ok? Entonces, si tenemos un elemento que pertenece a más de una clase de equivalencia, es porque estas clases de equivalencia son iguales. ¿Preguntas hasta aquí o preguntas en esto? No, todavía. Esta separación natural que una relación de equivalencia ejerce sobre un conjunto, dijimos que se llaman clases de equivalencia, y estas clases de equivalencia, muchachos, con estas propiedades que acabamos de describir, se refieren a lo que es una partición. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto, este conjunto se puede particionar, ¿sí?, en una familia de que va a cumplir las siguientes propiedades. Y les voy a poner aquí la definición. Una partición de un conjunto S es una colección o familia de subconjuntos de S.
Estos subconjuntos no vacíos van a cumplir con lo siguiente. Primero que nada, cada elemento del conjunto pertenece a algún subconjunto que pertenezca a la partición. Y segundo, dos subconjuntos de la partición van a ser disjuntos. ¿Okay? Fíjense que estas dos propiedades que tienen los elementos de una partición, pues son al final las mismas propiedades que tienen las relaciones, perdón, las clases de equivalencia. Entonces, una manera, existen varias, pero una manera de encontrar la partición de un conjunto es definir una relación de equivalencia sobre él y encontrar las clases de equivalencia del mismo. Con esto se va a hacer entonces una partición, o sea, una de las posibles particiones del conjunto. ¿Sí? Es importante notar que una partición no es única. Si nosotros tenemos un conjunto, pueden existir distintas particiones sobre él, así como pueden existir también distintas relaciones de equivalencia que se definan sobre el mismo conjunto. Pero una de las maneras es encontrar una relación de equivalencia y de ahí determinar las clases de equivalencia. Y cada clase de equivalencia me va a representar un elemento de la partición. ¿Vale? Entonces, este primer teorema o esta primera definición nos indica que si nosotros tenemos un conjunto, podemos pasar del conjunto a una partición del mismo mediante una relación de equivalencia. Pero entonces lo contrario debería de ser también válido. Y eso se enuncia en el siguiente teorema. El teorema 6.15 de su libro nos indica que si yo tengo una relación de equivalencia, no lo quiero escribir porque luego escribo muy feo, pero nos indica que si tenemos una relación de equivalencia y las clases de equivalencia, ¿sí?, que representan una partición, entonces nosotros podemos definir, muchachos, ya sea la partición a partir de la relación o la relación a partir de la partición, ¿sí? Entonces, si yo tengo el conjunto, mediante la relación puedo encontrar lo que es la partición, o si yo tengo la partición, puedo encontrar cuál es la relación de equivalencia. ¿Okay? Ese teorema les voy a pedir a ustedes que lo lean. Ahí viene la demostración en el libro. Les digo solamente para no tenerlo que escribir aquí, porque luego en la tabla se vuelve, porque por sí, bonita letra no tengo. Pero vamos a ver o sea, estos conceptos, vamos a verlos ya con un ejercicio. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el conjunto S, que tiene los elementos A, B, C, D, E. Y vamos a tener la siguiente relación. A, B, B, C, C, D, C, D, D, E, AC y C,
¿Ok? Pregunta aquí. ¿Es esta una relación de equivalencia? Debido a que cada elemento se relaciona consigo mismo, pues se cumple la propiedad reflexiva. ¿Sí? Luego, tenemos el elemento AC y aparece también el elemento CA. Por lo tanto, también se cumple la propiedad simétrica. En este caso, muchachos, la propiedad transitiva pues únicamente se podría cumplir también con estos dos elementos. Tenemos AC, tenemos CA y también pues aparece el elemento A, A. Por lo tanto, también se cumple la propiedad transitiva. Entonces, esta sí es una relación de equivalencia. ¿Cuáles serían las clases de equivalencia? Si nosotros tenemos 5 elementos en el conjunto, entonces deben de aparecer 5 clases de equivalencia, ¿sí? En este caso, perdón, en este caso, la clase de equivalencia de A serían todos los elementos que se relacionan con A, que va a ser el mismo elemento A, y debido a este elemento que tenemos aquí, el elemento C. La clase de equivalencia de B pues van a ser todos los elementos que se relacionan con B, que en este caso únicamente es B, ¿sí? La clase de equivalencia de C, van a ser todos los elementos que se relacionan con C, que debido a la reflexividad, pues es el mismo C, y debido a este elemento que aparece aquí, es el elemento A. La clase de equivalencia de D, pues son todos los elementos que se relacionan con D, que en este caso es únicamente el mismo. Y lo mismo sucede con la clase de equivalencia de E. Fíjense entonces que tenemos aquí estas dos clases de equivalencia que son iguales. Entonces la clase de equivalencia de A y la clase de equivalencia de C no son disjuntas, pero son iguales. ¿Sí? Entonces, dada una relación de equivalencia, nosotros podemos encontrar sus clases de equivalencia. Y a partir de estas clases de equivalencia, podemos nosotros definir una partición del conjunto. Esta partición me representa, o más bien esta partición está representada por todas las clases de equivalencia distintas del conjunto. Entonces serían A, C, B. La clase de equivalencia del C no la incluyo porque es la misma que la de A, entonces pues no tiene caso repetir. D y E. ¿Ok? Y esa es la partición, o esa es una partición del conjunto. ¿Ok? ¿Preguntas en esto? ¿No? Bien. Luego, el teorema 6.15 me comenta que, así como yo tuve un conjunto y una relación de equivalencia y pude llegar a la partición, también, si yo tengo una partición, puedo llegar a la relación de equivalencia. Vamos a suponer que tenemos el siguiente conjunto. El conjunto es A, B, C, D. Y tenemos la siguiente partición. Tenemos A, B, C y D. ¿Sí? A partir de esta partición, queremos nosotros determinar una relación de equivalencia que se defina sobre el conjunto. Entonces, para ello, vamos a considerar que cada pieza de la partición es una clase de equivalencia, ¿sí? La primera sería la clase de equivalencia del elemento A. ¿Por qué? Pues porque únicamente contiene precisamente a este elemento.
La segunda pieza sería la clase de equivalencia del elemento B, que sería igual a la clase de equivalencia del elemento C. Y la tercera sería la clase de equivalencia de D. Ya que tenemos definidas las clases de equivalencia, entonces ahora sí podemos definir nosotros los pares ordenados que pertenecen a la relación. A partir de la primera clase, muchachos, sabemos nosotros que el elemento A se va a relacionar únicamente con sí mismo, cumpliendo así la propiedad reflexiva. Con la siguiente clase, sabemos que el elemento B se va a relacionar también con sí mismo. El elemento C también se va a relacionar con sí mismo. Tendríamos B, B y C, C. Pero además, B y C se relacionan entre sí. Entonces vamos a tener que B se relaciona con C, pero también C se relaciona con B. Y así se va a cumplir la propiedad de simetría. Por último, en la última clase de equivalencia, pues el elemento D se relaciona con sí mismo. Y esa es la relación. ¿Sí? Entonces, empezamos con una partición y pudimos obtener una relación de equivalencia sobre el conjunto. ¿Preguntas? ¿No?